Bien, estimados estudiantes, como parte del tema del texto de oración gramatical, observaremos la complementariedad de la oración en cuanto a sus partes y complementos. Recordamos que vimos anteriormente todo lo que fue el verbo en la oración y los tiempos verbales, pues ahora nos ocupamos de las partes propias de la oración. Muy bien, recordemos que la oración es la unidad menor de significación que tiene un sentido completo. Muy bien, ahora bien, la oración tendrá partes. Recordamos que en primaria avanzamos el sujeto y el predicado. Pues bien, recordamos también que los elementos principales del sujeto y predicado respectivamente serán el nombre sustantivo como núcleo del sujeto y el predicado como el núcleo, y el verbo como el núcleo del predicado. Ahora bien, nosotros pondremos a diferentes partes de la oración nombres un tanto más técnicos. Recordemos que ahora el sujeto será llamado como sintagma nominal, en tanto que el predicado será llamado como sintagma verbal. Recordemos que el sintagma nominal tendrá como función la de ser el sujeto de una oración, aunque se podrá realizar otras funciones a partir de él, como veremos más adelante. La regla del sintagma nominal es determinante, nombre y complemento del nombre. ¿Sí? Posteriormente, el sintagma preposicional será un grupo nominal que queda subordinado a una palabra o grupo de palabras por medio de la preposición. Irá siempre precedido de una preposición. Su función sintáctica será siempre la de complemento. Muy bien. El sujeto o sintagma nominal llamado desde ahora corresponde a una persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Ejemplo, Juan habla. En este ejemplo, el sujeto es Juan, pues es quien habla, es decir, el que realiza la acción de hablar. ¿Cómo podemos identificar al sujeto de la oración? Es muy fácil. Tenemos que preguntar quién o quiénes al verbo y la respuesta que obtengamos será el sujeto. Ejemplo, las muchachas bailan muy bien. ¿Quiénes bailan muy bien? Las muchachas. Muy bien, entonces de esta forma identificamos al sintagma nominal. El sujeto de una oración siempre es un sintagma nominal o un pronombre tónico. El sujeto omitido muchas veces será aquel que cuando en un enunciado no se exprese cabalmente o de forma explícita al sujeto. Entonces también será llamado omitido, ya que se sobreentiende que se encuentra presente. Ejemplo, me llamaron por teléfono. Sabemos que me refiero a ellos. Resbaló en la entrada. Me refiero a él. Complementos dentro del sujeto llegarán a ser, obviamente, el complemento del nombre, que puede aparecer en dos formas. Como adjetivo, el coche amarillo, por ejemplo, o como un sintagma preposicional. La cartera de mi padre es de piel. Muy bien, pasamos a tomar en cuenta otros aspectos de lo que llamamos sintagma nominal o sujeto. El complemento propio de este sintagma nominal será el sintagma verbal o predicado. Este complemento será todo lo que se pueda mencionar del sintagma nominal. El predicado de una oración es todo lo que se dice del sujeto. Entonces podemos decir que todo lo que no es sujeto llega a ser el predicado o sintagma verbal. El predicado o el sintagma verbal puede ser de los siguientes tipos. Puede ser nominal, en tanto el predicado llega a tener un verbo copulativo. Entonces será nominal y su núcleo será el atributo. Precisamente, un ejemplo puede ser las niñas parecen cansadas. Este predicado nominal dará un atributo correspondiente al mismo sujeto. ¿Sí? El sujeto no realiza la acción, sino que tiene un atributo o una cualidad. Esa es la definición. El atributo y sus formas. El atributo es el núcleo del predicado nominal y expresa una cualidad del sujeto de la frase. Como un sintagma nominal puede ser Carlos es un embustero. Como un sintagma predicativo puede ser Carlos es de la India. Como un adjetivo o sintagma adjetival puede ser Carlos es muy bueno. O como un pronombre, Carlos es ese. El predicado verbal será un verbo predicativo. Es todo aquel que no llega a ser copulativo. En este caso será una acción propiamente dicha. ¿Sí? Y entonces este predicado
verbal ya tendrá complementos. El primero es el complemento directo, que básicamente el complemento directo indicará sobre quién recae la acción del verbo. Ejemplo, Marina compra regalos. ¿Qué compra Marina? Regalos. Se lo puede identificar obviamente preguntando qué al verbo o qué cosa al verbo, y si tiene una respuesta lógica y coherentemente sintáctica, pues será el complemento directo. En tanto, también tenemos el complemento indirecto, que será la persona, animal o objeto que recibe el daño o el beneficio de la acción. Ejemplo, Carlos regala flores a Isabel. Entonces tenemos en cuenta que el complemento indirecto será Isabel, puesto que se pregunta, para encontrar a este complemento indirecto, al verbo para quién o a quién se realiza la acción. Entonces, para quién se regala flores o a quién se regala flores, hay Isabel. Muy bien. Tenemos en cuenta igual complementos circunstanciales, que serán las diferentes circunstancias o características en las cuales se realizará la acción. El primer complemento circunstancial es el de tiempo. Obviamente responde a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, el año pasado me divertí mucho. ¿Cuándo me divertí? El año pasado. El complemento circunstancial del lugar, en tanto, responderá a la pregunta ¿dónde? Ejemplo, mis primos viven en Castilla. Otro complemento circunstancial es el de modo o manera. Básicamente, responde a las preguntas ¿cómo o de qué manera? Un ejemplo sería llovía con mucha fuerza. ¿Cómo llovía? Con mucha fuerza. ¿De qué manera? Con mucha fuerza. Exactamente así se encuentra este complemento. El complemento circunstancial de cantidad responderá a la pregunta ¿cuánto? Un ejemplo, el profesor sabía un montón. El complemento circunstancial de compañía, en tanto, responderá a la pregunta ¿con quién? Un ejemplo es fuimos al circo con mis padres. El complemento circunstancial de instrumento responderá a la pregunta ¿con qué? Ejemplo, abrió la lata con el abrelatas. De la misma forma, aparte de los complementos, tenemos el complemento predicativo. Básicamente llega a ser un núcleo con un adjetivo que concuerda con el sujeto. Ejemplo, mis amigos viven felices. Mi hermana estaba muy desanimada. ¿Sí? También tenemos que ver que no todas las oraciones llegan a ser activas. No todas van a tener estos complementos. Pues bien, hay oraciones pasivas, donde ya expliqué anteriormente, serán oraciones que muestren ya no a un sujeto que realice la acción, sino a un objeto o sujeto que recibe la acción de otro complemento. Ejemplo, en lugar de decir los niños volaban las cometas, digo, las cometas eran voladas por los niños. Pues bien, en este caso, identificando arriba, en la oración activa, el sujeto sería los niños, el predicado sería volaban las cometas magistralmente. Sin embargo, en la oración pasiva, el sujeto llegará a ser el complemento agente, quien realiza el verbo pasivo, en tanto que el sujeto paciente será el complemento directo. El verbo cambiará de activo a pasivo. Y lo ideal sería decir, las cometas eran voladas por los niños magistralmente. Vemos cómo ninguna lógica o intención de la oración es cambiada. Solamente se cambia el verbo que en lugar de realizarse es recibido. Y de esta forma hemos llegado al final de la clase. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la siguiente sesión.